Bueno, llegamos al final de este módulo, uno de Historia del Cristianismo. Este es el tercer video del día jueves. Y bueno, vamos a ver algunos movimientos disidentes. No podemos verlos a todos. Obviamente, durante todo el surgimiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana, el desarrollo con Constantino y demás, toda la Edad Media, el, el reforzamiento de la idea papal, el conflicto que hubo entre la iglesia en Occidente y en Oriente, esta disputa entre el obispo, vaya, o el papa de Roma con el papa, digámoslo de esta manera, de Constantinopla. Al final esta fractura que se da entre la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Y bueno, una vez más, ¿no? Las diferentes maneras en cómo el poder político y el poder religioso mantuvieron relación. A veces uno por encima del otro, a veces el otro, uno legitimando al otro, en fin. Una situación bastante compleja que vale la pena estudiar. De verdad, yo los invito a todos ustedes a que se tomen el tiempo para estudiar este tipo esta información, vaya, la historia, ¿no? De lo que ha sido el cristianismo, de lo que ha sido la iglesia también, aunque no sea nuestra congregación. Por supuesto, sería muy bueno, muy interesante estudiar la historia ya de nuestras propias congregaciones, independientemente de la denominación a la que pertenezcamos, ¿verdad? Pero a lo largo de todo este desarrollo histórico, por supuesto que hubo diferentes movimientos que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando con la rama principal, ni en Oriente ni en Occidente. No podemos verlos a todos, nos perderíamos demasiado, es demasiada información. Pero vamos a ver algunos que yo considero son importantes porque sientan, y no que los otros no lo hayan hecho, pero esto es de una manera un poco más clara, sientan un precedente, digámoslo así, la semilla, siembran la semilla de todo el espíritu reformador que va a venir más adelante. Entonces estamos hablando de algunos movimientos que buscaron cierta independencia, cierta crítica contra la religión oficial, contra las prácticas, en este caso ya en Occidente, pues de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿De acuerdo? Entonces vemos movimientos reformadores y la mayoría de estos movimientos pretendían reformar precisamente a la Iglesia, hacer un cambio, una transformación desde dentro. Algunos obviamente no se rendían a la primera con respecto a tratar de modificar desde dentro a la Iglesia y finalmente se apartaban y formaban algunos grupos aislados. Sin embargo, en estos movimientos que vamos a ver aquí, sí vemos que hay cierta permanencia y hay cierto cambio. Lo primero que tenemos que tratar aquí es a Pedro Baldo, es muy importante, ¿no? Este personaje es poco conocido, pero Pedro Baldo pertenecía a una familia acomodada, él era comerciante, su familia era comerciantes y tenía un recurso pues bastante importante. Sin embargo, leyendo acerca de algunas historias de santos, de personas devotas, y después yendo a la Biblia y viendo que Jesús hablaba acerca de no codiciar las riquezas de este mundo, de tener que tomar la decisión, no se puede servir, lo mismo el Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? No se puede servir a Dios y a las riquezas, tienes que tomar opción, impactado por diferentes historias del Evangelio como el rico y Lázaro, el famoso joven rico, en fin, etcétera, influenciado por varias perspectivas, ¿no? O mejor dicho, varias ideas que tenían que ver con este ideal de pobreza. Él se da cuenta que el clero no está actuando conforme al Evangelio. Es decir, él ve claramente, y esto era algo perfectamente sabido, y la verdad es que era aceptado, la gente lo entendía, la gran mayoría en su ignorancia lo entendía como que así estaban bien las cosas. Es decir, teníamos a un clero y como lo habíamos dicho anteriormente, ya la cuestión religiosa, la cuestión espiritual, también tenía una función política, una función económica, es decir, era buen negocio, vaya, estar al frente de una parroquia, ser obispo, arzobispo, en fin, ser cardenal, estar en alguna posición religiosa era un buen negocio y el clero tenía muchísimo recurso. Aún el movimiento monacal llegó a eso, a convertirse en un buen negocio.
Y entonces Pedro Baldo dice, hey, lo estamos haciendo mal. Él renuncia a toda su riqueza y él empieza a criticar precisamente al clero por todos los abusos, por todos los excesos, y dice, ustedes están siguiendo el mensaje de Cristo. Algo que también es importante que hace Pedro Baldo es que él se da cuenta de que el clero no está leyendo la palabra de Dios. De hecho, había muchos sacerdotes que no sabían ni siquiera leer, muchos sacerdotes que jamás tocaron una sola Biblia, ¿sí? Quienes hacían ese trabajo generalmente eran los monjes que se dedicaban a copiar, ¿sí? Ustedes saben, eran horas y horas, años y años de estar copiando a manos diferentes escritos. Ellos eran los que sabían leer, ellos eran los que leían los evangelios, pero muchos sacerdotes no pasaban por, no eran monjes, ¿sí? Recuerden, hablábamos de la simonía, es decir, comprar los cargos, y muchos de ellos pues simplemente compraban el cargo y ya quedaban como sacerdotes y jamás en su vida tocaban una Biblia. Bueno, Pedro Baldo empieza a decir, hey, tenemos que compartir la palabra de Dios, y sobre todo Pedro Baldo retoma algunos escritos pues, del Nuevo Testamento, ¿verdad? Sobre todo los evangelios. Entonces él empieza a predicar la palabra. Recordemos que en este entonces también, estamos hablando del siglo XII, la Biblia estaba escrita en latín. Jerónimo había hecho esta traducción, era la traducción oficial, y no había Biblias traducidas a lenguas vernáculos. Pero bueno, Pedro Baldo, debido a su posición económica, pues sabía leer latín, y él empieza a compartir la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, como dice aquí la diapositiva, no eran grandes teólogos, no tenían un pensamiento crítico bien estructurado, pero sí eran personas muy comprometidas. ¿Con qué? Bueno, primeramente, era la idea de Baldo, con una pobreza voluntaria, pero la insistencia de compartir el evangelio y llamar a una conversión en cuanto a los actos. ¿Sí? No estaba este concepto de la fe todavía, como la desarrollará más adelante Martín Lutero, pero sí un arrepentimiento de toda la degeneración moral en la que se encontraban, y regresar a una vida sencilla, a una vida ética, a una vida comprometida con los demás. ¿Ok? Entonces, Pedro Baldo empieza a compartir, obviamente, pues toda la jerarquía católica lo empieza a acusar, es rechazado, son condenados en el Concilio de Verona en 1184 y empiezan a ser perseguidos, ¿no? Ellos huyen. Pedro Baldo es de la parte, digamos, la parte norte de Italia, y empiezan a huir y finalmente se refugian allá por los Alpes y logran sobrevivir varios siglos como comunidades aisladas, moviéndose de aquí para allá, compartiendo, pero de una manera bastante discreta, ¿no? Al final no hacen demasiado daño, digámoslo así, y pueden sobrevivir. Ya para el siglo XVI, ¿no? Se unen al movimiento protestante, ya con Martín Lutero, Rico Siglio, con Juan Calvino y todos los grandes reformadores. Ellos se unen al movimiento protestante y vuelven a surgir los valdenses. Bueno, tan importante es este movimiento que todavía existe la iglesia valdense. En Italia tiene presencia la iglesia valdense, y también aquí en América. No sé si aquí en México, honestamente, no lo sé. Lo que sí sé es que en Sudamérica hay iglesias valdenses. ¿Por qué? Por esta influencia italiana, ¿no? Que tienen tanto en Argentina como en Chile. Allí sí hay iglesia valdense, y tiene sus propias formas y demás, bien diferente a lo que nosotros conocemos, pero pues bueno, es una iglesia que logró permanecer. Entonces tenemos, por ejemplo, este movimiento que fue importante en el siglo XII, o sea, estamos hablando que o sea, en el año 1184, la Reforma Protestante con Martín Lutero, 1512, ¿no? El 31 de octubre, cuando pega las famosas 95 tesis en las puertas del castillo de Wittenberg, pero estamos hablando de 400, básicamente, ¿no? Casi 400 años antes. O sea, es un movimiento bastante anterior a lo que sería la Reforma Protestante. Otro movimiento importante también tiene que ver con Juan Wycliffe. Él, en Inglaterra, él se gradúa en la Universidad de Oxford en 1371. Recuerden que la Universidad de Oxford fue fundada por frailes dominicos, y bueno, una de las características que tenían el movimiento de los frailes dominicos es
el estudio. Eran personas que se dedicaban a estudiar, estudiar, estudiar. Eran diferentes, por ejemplo, a los franciscanos o a los benedictinos. Eran diferentes. Ellos eran estudiar, estudiar, estudiar. Y abren universidades como la de París y también la Universidad de Oxford, que bueno, todos hemos escuchado hablar acerca de ella, ¿no? Tiene su origen en ellos. Entonces, Juan Wycliffe fue una persona intelectual, fue una persona de muchas letras, muy, muy preparado. Y él empieza a darse cuenta de algo importante, ¿no? Él se levanta contra el poder espiritual y el poder temporal. O sea, básicamente lo que él dice es que Jesucristo, los evangelios, nos enseñan una manera diferente de ejercer autoridad. Entonces él dice, el poder espiritual, aquí lo pongo entre comillas porque él se refería precisamente a la iglesia. Recuerden que estaba el poder espiritual, que era la iglesia, y el poder temporal, que eran los gobernantes, y estaban pues coludidos, ¿no? Se juntaban para hacer sus cosas. Entonces lo que hace Juan Wycliffe es que él empieza a criticar precisamente la forma en cómo se está ejerciendo el poder. Y empieza a criticar precisamente al Papa, porque está diciendo, están ejecutando un poder, una autoridad que no se parece en nada a lo que el Evangelio está enseñando, lo que la Biblia está enseñando. Entonces, él cuestiona esta manera. Al principio las autoridades civiles, digámoslo así, estaban muy de acuerdo con Wycliffe en Inglaterra porque querían ya desligarse de los impuestos que la iglesia cobraba, ya saben, ¿no? Pues todo lo que siempre se cobraba en la iglesia, y no estaban muy de acuerdo tampoco con el Papa. Pero cuando Wycliffe empieza a atacarlos también a ellos, y empieza a decir, hey, ustedes también están haciendo las cosas mal, no están siguiendo lo que la Biblia enseña, entonces esto ya no le gustó a los líderes políticos, ¿okay? Él muere en el año 1384 y bueno, ¿cuáles son algunos elementos importantes de su enseñanza? Eso sí sería importante. Por ejemplo, él, como una persona de estudio, una persona intelectual, él dice, la razón y la revelación no están peleadas. Nosotros podemos razonar la palabra de Dios, que es la revelación, y a través de ello nosotros podemos conocer mejor a Dios. Entonces esto fue un hito muy importante dentro del movimiento cristiano. ¿Sí? La autoridad es conforme al ejemplo de Cristo, lo que les decía hace unos momentos. ¿Sí? Él decía, si se va a ejercer la autoridad, tiene que ser como Cristo lo hizo. Y Cristo lo hizo a través del servicio, no a través de la imposición, no a través de la tiranía, no a través de la coerción. Así que deberíamos seguir el ejemplo de Jesús, tanto los líderes religiosos como los líderes civiles, líderes políticos. Interesante, la Biblia como autoridad máxima. Nos estamos hablando del 1300, o sea, estamos hablando de finales del siglo XIV. Se adelantó básicamente 2 siglos a la Reforma Protestante. Y él dice, la Biblia es la autoridad máxima para nuestras vidas. No es el Papa, no son los poderes temporales, o sea, no es el emperador, no es el rey, no es el señor feudal. Es la Biblia la autoridad máxima en nuestra vida. Él también insiste en que la Biblia tiene que ser traducida a la lengua del pueblo. Recuerden, hasta este momento la única versión autorizada era la Vulgata de Jerónimo en latín. Ya la gente no hablaba latín, solo las personas cultas, las personas estudiadas hablaban latín, pero él decía, no, tenemos que empezar a traducir la Biblia en el lenguaje que hable toda la gente, y esto estaba prohibido por la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no quería que la gente leyera la Biblia. Hace una diferencia entre el clero y la iglesia, eso también es muy importante. Si ustedes recuerdan o han preguntado, no sé si vengan de formación católica, realmente en la iglesia católica, aunque últimamente ya ha cambiado mucho esta perspectiva, pero generalmente la perspectiva que se tenía era que la iglesia era el clero, es decir, los sacerdotes y el papa, cardenales, obispos, arzobispos y todo lo demás, ¿no? Diáconos. Ellos eran el clero, ¿sí? Y ellos eran la iglesia. Bueno, Juan Wycliffe dice no. Una cosa es el clero y otra cosa es la iglesia. Y dice, la iglesia son todos los creyentes, todos nosotros somos la iglesia de Cristo, el clero es otra cuestión, ¿ok? Y lo que importa, lo que vale es la iglesia, no el clero. Por encima del clero está la iglesia, que son todas las personas que creen. Si dan cuenta, las enseñanzas de Wycliffe son muy adelantadas a su tiempo. ¿Sí? Él tiene una postura muy antipapal porque dice el Papa no sigue la autoridad de Cristo y no es legítimo.
¿de acuerdo? Y como les decía, él proponía traducir la Biblia a un idioma vernáculo. Bueno, él muere en 1300, bueno, niega la doctrina de la transubstanciación, esto es importante también. Al final él se queda con una doctrina muy similar a la de Martín Lutero, que es la consubstanciación. No vamos a meternos en eso ahorita, pero él niega la transubstanciación, como le enseñaba la Iglesia Católica. Así que todo esto, por supuesto, no le gusta a las autoridades, y él muere en el 1384. Ya hay algunas ideas de excomulgarlo, de declararlo hereje, pero no se lleva a cabo. Él muere antes, se enferma y muere antes. Y lo que sí sucede es que ya después muerto se le enjuicia en el concilio de Constanza, se le enjuicia, se sacan sus restos de la tumba, se queman y se declara hereje. A otros nos podría parecer absurdo, ¿no? Pues ya se murió, ¿qué van a hacer? Pero en el imaginario de las personas eso era muy impactante, porque en realidad ellos creían que si el clero, o la iglesia, pues no el clero, que recuerden que Wycliffe decía, no, eso no es la iglesia, eso es el clero. Si el clero te declaraba hereje, pues ya estabas condenado al infierno. No importa que ya estuvieras muerto, ellos tenían la autoridad, las llaves de Pedro, para condenarte al infierno. Entonces la gente tenía mucho temor, mucho miedo. Entonces este acto de sacar el cuerpo, quemarlo y todo lo demás, a otros nos puede parecer un tanto absurdo, pero en su tiempo realmente era una muestra o una forma de decirle al pueblo, quietos. Si ustedes escuchan y siguen la enseñanza de este señor, de Wycliffe, les va a pasar lo mismo, así que aguas con su alma, ¿no? Y eso impactaba a mucha gente. Entonces, tenemos a Wycliffe, insisto, un pre-reformador muy, muy importante. Y el último que vamos a ver es Juan Hus, de los famosos husitas. Él bebe mucho él nace en Bohemia, lo que ahora es República Checa, en 1370. Si se dan cuenta, nace unos años antes de que muera Wycliffe, y él estudia en la Universidad de Praga, y muchas de las ideas de Wycliffe llegan a Juan Hus, ¿no? Ahora, Juan Hus se mueve en un contexto interesante, es bueno mencionarlo. Realmente hay un conflicto muy grande entre lo que sería Alemania, Bohemia, lo que es el norte de Italia, y por tener poder político, ¿de acuerdo? Entonces, realmente Bohemia estaba siendo atosigada por todos los demás estados que había alrededor, y realmente para los bohemios, diríamos checos ahora, los bohemios, pues era importante para su identidad tener cierta independencia y dejar de estar subyugados ante las decisiones de los estados que estaban alrededor. Okay, entonces el movimiento de Juan Hus tiene sí una dimensión espiritual, una dimensión religiosa, pero también tiene una dimensión política. Es decir, nosotros queremos cierta independencia, nosotros queremos tomar nuestras propias decisiones como pueblo. ¿De acuerdo? Entonces, en la Universidad de Praga se da una discusión muy fuerte, Juan Hus y sus compañeros defendiendo las tesis de Wycliffe, ¿sí? Y por otro lado, algunos estudiosos alemanes y demás negando. Entonces hay un conflicto allí muy grande. Esto llega a oídos del Papa, todo el movimiento que Hus está haciendo en Bohemia, toda la manera como el pueblo se está uniendo a este movimiento, y se le llama a que se presente delante del Papa precisamente para explicar y para retractarse de lo que está enseñando, y no lo hace, por 2 ocasiones no lo hace. Entonces ya a la tercera dicen, bueno, si no, aguas, vamos contigo y con la gente que te esté cubriendo, y finalmente él decide, y se supone que el emperador en turno le da un salvoconducto para que él pueda presentarse y no le hagan nada, pero a final de cuentas el emperador sucumbe ante la presión de todas las autoridades eclesiales y demás, y ese salvoconducto sirve para nada, ¿no? Al final, ya hablamos de la influencia de Wycliffe. El concilio de Constanza se presenta en el concilio de Constanza, en el mismo en el que sacaron los restos de Wycliffe. Juan Hus va, 1415, y después de un proceso muy largo, finalmente lo acusan de cosas que él ni siquiera enseñaba, pero bueno, ya estaba ahí el concilio, tenían que acusarlo, lo único que querían es que él se retractara de la herejía que estaba enseñando. Juan Hus dijo, es que esto que ustedes quieren de que yo me retracte son cosas que ni siquiera yo estoy enseñando, yo no enseño esto. Y entonces entran en un callejón sin salida, ¿no? Por un lado, la autoridad del concilio se ve en entredicho porque
se reúnen precisamente para eso y lo están acusando falsamente. Entonces, si el concilio de Constanza se retracta, ¿sí?, va a quedar mal por haber acusado falsamente a Hus. O sea, se le está acusando de mentiras. Si Juan Hus acepta, lo único que están pidiendo es que Juan Hus acepte. Tú firma que te retractas, pues es que son cosas que yo no he enseñado, tú fírmalo, no hay ningún problema. Juan Hus dice, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso, no solo soy yo, es la gente que me sigue a mí. Yo no estoy enseñando esto y bueno, que Jesús sea mi juez. Pues al final, como no firma el retractarse, lo queman vivo, ¿no? Lo humillan, le cortan el cabello, le ponen un gorrito con diablitos y lo queman vivo junto con varios libros que consideraban heréticos, ¿no? Y entonces se convierte en un mártir. Bueno, a la muerte de Juan Hus hay un movimiento que surge, que son los husitas, también con Wycliffe. Cuando muere Wycliffe, hay otro movimiento que se llama Lollardos, viene de una palabra holandesa que significa murmuradores, que es un movimiento que está promulgando lo que Wycliffe enseña, solo que después sucumbe este movimiento de los Lollardos. No, me parece que todavía permaneció hasta la Reforma Protestante, algunos todavía, y ya después volvieron a crecer. ¿Ok? Y con los famosos husitas, ¿no? Los husitas también era un grupo que enseñaban cosas interesantes, las mismas enseñanzas que Juan Wycliffe, pero, por ejemplo, ya de una manera concreta ellos decían, bueno, es importante, la autoridad máxima es la Biblia y la gente tiene que leer la Biblia en su idioma. Otra cosa que enseñaban es que el clero no debería tener riquezas económicas, deberían de vivir de una manera modesta, estaban en contra de eso. Otra es que la administración de la cena del Señor, por ejemplo, se hacía en dos especies, tanto el jugo de uva o vino, pues era vino, con el pan, y ya no era el clero el que tenía el control, porque antes el único que podía ofrecerlo era el clero, no, sino cualquier cristiano en una asamblea podía hacerlo, y por supuesto eran muy estrictos con respecto a las normas que debían seguir y condenaban los pecados, sobre todo la simonía, es decir, estar comprando cargos eclesiales. Entonces los husitas siguieron estos principios y bueno, como pasa con todos estos movimientos, fueron perseguidos por todos lados y prácticamente fueron asfixiados y desaparecieron. Pero también sienta un precedente muy importante la historia de Juan Hus en los reformadores. Entonces tenemos estos movimientos disidentes que son previos 2, 3 siglos antes de la Reforma Protestante, pero de los que seguramente lo que ellos dijeron, enseñaron, se quedó por allí en algunos círculos y de los cuales bebieron después ya los grandes reformadores, que lograron prosperar en cuanto a su movimiento por factores también sociales, por factores tecnológicos. Juan Hus y Wycliffe no contaron con la imprenta, ¿sí? Y sus ideas, bueno, se escribían a mano y no se pudieron difundir. Martín Lutero contó con la imprenta y sus ideas se difundieron de una manera rapidísima. Martín Lutero tuvo el apoyo del emperador allí en cuestión, Felipe el Sabio, y Juan Hus y Wycliffe no tuvieron este apoyo. Entonces, hay factores también sociales, políticos y factores tecnológicos que permitieron que en el siglo XVI la Reforma Protestante prosperara, pero que estos movimientos previos no lo hicieran. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar aquí, ya se nos fue el tiempo, me estoy alargando demasiado, y a manera de conclusión, jóvenes, pues les agradezco que hayan estado, que hayan soportado estos videos, muchísima información, pero insisto, lo importante es que veamos que la historia son procesos, que la historia se razona, no se trata nada más de memorizar, se trata de pensar, se trata de analizar. Yo espero que al final de este módulo, y yo me sentiría muy contento si alguno de ustedes que no tenía el interés por la historia se anima a investigar más sobre estos temas. Si algunos de ustedes tienen algún interés y algún conocimiento, pues miren, ojalá podamos platicar algún día, tomarnos un cafecito y platicar sobre el tema. Pero sobre todo que nos demos cuenta que la historia importa mucho. No es una materia de relleno y en realidad nos ayuda a nosotros a tener un pensamiento más crítico de nuestro entorno y de nuestra realidad. ¿De acuerdo? Alguien escribió, hay unos historiadores que no están de acuerdo, pero dicen que la historia sirve para no repetir los errores del pasado. La verdad es que lo seguimos repitiendo una y otra vez, no aprendemos. Pero lo que sí es cierto es que la historia nos ayuda a entender mejor quiénes somos, de dónde venimos, y entonces nos ayuda a entender de una mejor manera cómo podemos interactuar ahora con
nuestro entorno. Pues bueno, gracias por llegar hasta el final en este módulo, que Dios los bendiga. Insisto, tienen que entregar las 2 tareas. Es importante que hagan estas tareas porque no tienen que ser simplemente personas pasivas que están recibiendo. Es importante que ustedes también tomen iniciativa para leer, investigar y desarrollar un poquito, ¿de acuerdo? Yo estoy seguro que les va a ir muy bien su examen. Una vez más, tienen 2 oportunidades. Y la calificación que les va a contar es la calificación más alta. Así que pues pueden hacer su examen un día, ya ven las preguntas, estudian un poquito más y ya lo van a presentar en caso de que salgan bajos en el primer examen. ¿De acuerdo? Pues bueno, que el Señor les bendiga. Tienen mis números, tienen mi dirección de Hangouts. Escríbanme, háblenme y como les decía en un video introductorio, para mí es más sencillo que hagamos una llamada, ¿sí?, de 10, 15 minutos a tener que escribirles 2 o 3 hojas que consume demasiado tiempo. ¿Ok? Que estén bien, que el Señor los bendiga y espero que nos veamos pronto.